Mi nombre es Luis Fernando Ibarra. A continuación y junto a mi equipo de trabajo haremos alusión a tres características bastante importantes como lo son y que obviamente sobresalen dentro del transcurso de la lectura. Principalmente tenemos las definiciones de política y su incursión en la vida cotidiana. De seguido y nos encontramos de frente con la evolución del concepto de política y para finalizar tenemos las acepciones de lo que la política es. Básicamente, para darle una breve introducción a las definiciones de política y su incursión en la vida cotidiana, tenemos lo siguiente. El concepto básico en este caso es política. ¿Qué quiere decir esto? Este término es polisémico, por lo cual pues obviamente es necesario determinar el significado en cada uno de sus usos. Asimismo, durante el transcurso de la primera parte nos encontramos de frente con 6 definiciones que son bastante importantes y tenemos principalmente la definición etimológica, la definición nominal, la definición genérica, la definición lexicológica, la definición extensiva y por último y para finalizar tenemos la política en términos generales. Asimismo, pues debemos tener muy en cuenta que la política son acciones humanas, pues obviamente la política todo el tiempo hace referencia al Estado y dentro pues de esta misma referencia podemos señalar que el Estado obviamente pues es una doctrina y al mismo tiempo pues es la institución obviamente que rige a los individuos que conforman dentro de un territorio en específico un grupo social que hace obviamente pues surgir de manera controlada el poder estatal que conquista una ideología. El surgimiento de la política la ubicamos en Grecia con la polis, ciudad autónoma y soberana, cuyo cuadro institucional estaba caracterizado por una magistradura, por un consejo y por una asamblea de ciudadanos. Filósofos como Platón, Aristóteles jugaron un papel crucial en la conceptualización de la política, destacando la importancia del conocimiento del bien para el liderazgo político. Por otro lado, en la República Romana, los ciudadanos tenían derechos y deberes, destacándose la participación en la vida política a través del sufragio. A diferencia de Atenas, en Roma se estableció un conjunto de derechos y deberes para los ciudadanos, garantizando la igualdad política entre patricios y plebeyos con la famosa ley de las 12 tablas. Con la ascendencia del clero a la política se vinculó la ética, siendo interpretado por Tomás de Aquino desde una perspectiva teológica cristiana. Por el contrario, con la posición de Maquiavelo, quien separa la política de la moral, considerando que la política tiene leyes independientes y es autosuficiente. Maquiavelo concibe al Estado jerárquicamente como la principal forma de organización política. Ya en el siglo XIX, con la democratización del Estado, la política evoluciona hacia la protección de los derechos humanos. En el siglo XX surge el estado del bienestar, intensificando la relación entre el Estado y la sociedad. Actualmente la política se percibe como algo relevante para las personas, moldeándolas de alguna manera. Eso ha generado la necesidad de sistematizar, investigar y crear políticas adaptadas a las demandas de la sociedad contemporánea. Las acepciones políticas. Desde el punto de vista teleológico, que hace referencia al estudio de los fines o propósitos de algo, esos fines en la política toman vida a través de los políticos que tienen a su vez los mismos fines del grupo social al cual ellos representan. Por ejemplo, el fin de los momentos de luchas sociales es la unidad de Estado y el orden público. Otro ejemplo es que en época en que un gobierno arbitrario oprime al pueblo, el fin o el propósito es la conquista de los derechos civiles. Por lo tanto, no existe un fin de la política que sea único y definitivo. Más bien sus fines son determinados de acuerdo a las metas y a las circunstancias de vida de un grupo organizado, siempre y cuando dichas metas estén bajo condiciones que no afecten el orden público ni la integridad nacional. Las definiciones de la política son más bien prescriptivas al indicar lo que se debe hacer en una buena política. Aquí es importante citar a Aristóteles, quien define el fin de la política como el saber vivir bien, que a su vez se interpreta con que el fin de la política es la búsqueda del bien común.
La política es el ámbito más propio de las personas, ya que tiene en consideración la libertad en el sentido de una actitud política, que establece acuerdos con los otros sobre aquello que los afecta en común. Según Sabater, uno no puede desentenderse de la sociedad humana a la que pertenece, y menos en una época de globalización que no se reduce a mi pueblo, ni a mi barrio, sino a un mundo entero. La política es entonces la decisión libre e individual de participar en un colectivo que busca el bien común de su sociedad. El espacio político surge desde los griegos, que en las ágoras se constituyó como un lugar público, donde la vida política empezó a tomar forma a través de la oratoria, la disputa, cambios de conocimiento. Es así como los griegos demostraron que hacer política era participar en la vida común, y participar en la vida común era la obligación como ciudadano, ya que de no hacerlo era renunciar a gobernarse y por tanto a ser libre. Un cambio drástico, y puedo asegurar que no tan bueno, fue cuando ya no quedó nada de ese espacio político heredado de los griegos. En su lugar quedan los medios de comunicación que transgiversan y entorpecen y nublan la política importante, en donde el político no muestra sus mejores imágenes, que carecen de oratoria y propuestas reales, o con fines que no sean más que maquiavélicos. La política debe ejercerse de forma individual y desde el bien común de cada uno, que también busque el de los demás.